Mi papá conducía un autobús escolar durante 20 años. Todos pensaban que era solo un tipo normal. Hasta que un día un general de 4 estrellas llamó a nuestra puerta y vio su foto en la pared. Se quedó helado. ¿Lo llamas papá? La voz del general era baja, casi insegura, como la de un hombre que acaba de pisar un terreno que no está seguro de que lo sostendrá. Por un momento, nadie en la sala se movió. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Yo asentí. Sí, señor, dije. Ese es mi padre. El general de 4 estrellas volvió a mirar fijamente la fotografía en la pared. Sus ojos no solo la miraron, la estudiaron como quien estudia un fantasma. Luego, lentamente, se dejó caer en la vieja silla de madera junto a la mesa de la cocina. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy, muy mal. Porque los hombres que llevan 4 estrellas en los hombros no suelen parecer asustados. Pero este sí lo hacía. La verdad es que, hasta esa tarde, creía saberlo todo sobre mi padre. Mi padre, Ricardo Rico Morales, había estado conduciendo un autobús escolar en nuestro pequeño pueblo desde que yo tenía memoria, 20 años. Mismo autobús amarillo, misma ruta. Cada mañana de lunes a viernes a las 6:15, salía por la puerta principal vistiendo su chaqueta de trabajo marrón y esa gorra azul marino descolorida con la pequeña bandera mexicana cosida en el costado. Siempre llevaba el mismo termo de café abollado. Siempre. Solía verlo desde la ventana delantera cuando era niño. Caminaba por el camino de grava, se subía al autobús y tocaba la bocina 2 veces antes de arrancar. Esa era su forma de despedirse. A la gente del pueblo le caía bien mi padre. No era ruidoso, no se jactaba de nada, pero todos confiaban en él. Los padres confiaban en él con sus hijos. Los niños confiaban en él con sus secretos. Oías cosas en el supermercado como, Ricardo Morales es el conductor de autobús más seguro del condado. O, ese hombre tiene la paciencia de un santo. Nunca alzaba la voz, nunca conducía demasiado rápido, nunca se saltaba una parada. En 20 años, ni siquiera le habían puesto una queja. Pero si soy honesto, siempre hubo una cosa sobre mi padre que no encajaba del todo. La fotografía. Colgaba en nuestra sala de estar sobre el viejo aparador de roble. Marco negro ligeramente descolorido. En la foto, mi padre parecía 20 años más joven, quizás 30. Estaba de pie con un grupo de infantes de marina en algún lugar del desierto. Todos vestían uniformes de camuflaje desértico, botas polvorientas, rifles cruzados sobre los hombros, y mi padre, el joven Ricardo Morales, estaba justo en medio de ellos. Rostro serio, ojos duros, un hombre diferente. Al crecer, debo haber preguntado por esa foto 100 veces. Papá, ¿cuándo fue tomada esa foto? Hace mucho tiempo, solía decir. ¿Dónde estuviste, en el extranjero? ¿Qué pasó allí? Y cada vez daba la misma respuesta. Nada que valga la pena mencionar. Lo decía con suavidad pero con firmeza. Conversación terminada. Lo extraño era que nunca actuaba como alguien que buscara elogios. Al contrario, evitaba el tema. En el Día de los Caídos, cuando el pueblo celebraba su pequeño desfile por la calle principal, papá nunca marchaba con los otros veteranos. Simplemente se quedaba tranquilamente en la acera con el resto de nosotros. Sombrero en mano, con la mano sobre el corazón, observando. Así era mi padre. Callado, ordinario, un hombre que se levantaba temprano, trabajaba duro y volvía a casa cada noche a tiempo para la cena. El tipo de hombre sobre el que nadie escribía historias. Al menos, eso creía hasta el día en que el sedán negro se metió en nuestro camino de entrada. Era una fresca tarde de octubre. Las hojas habían comenzado a ponerse rojas y doradas y el viento era lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ramas del gran arce de enfrente. Estaba en casa de visita por el fin de semana. Mamá había fallecido unos años antes, así que éramos solo nosotros dos en casa la mayoría de los días. Estaba en la cocina preparando café cuando oí el crujido de neumáticos en la grava afuera. Al principio, pensé que era papá volviendo a casa temprano. Pero cuando miré por la ventana, vi otra cosa. Un sedán negro largo, del tipo que no se ve mucho en un pueblo como el nuestro.
Las puertas se abrieron y de él bajó un hombre alto con un uniforme militar oscuro. Incluso desde la ventana, pude ver las estrellas en sus hombros, 4 de ellas. Mi primer pensamiento fue que debía haberse perdido. Pero caminó directamente hacia el sendero delantero como si supiera exactamente a dónde iba. Luego llamó a la puerta. 3 toques lentos y firmes. Recuerdo haberme sentido confundido más que nada. ¿Qué querría un general de 4 estrellas de nosotros? Cuando abrí la puerta, él parecía más viejo de lo que esperaba. ¿Finales de los 60, quizás? Pelo gris cortado al rape. Ojos azules penetrantes que parecían notar todo a la vez. Buenas tardes, dijo. Su voz era tranquila, pero llevaba la autoridad que no se cuestiona. ¿Es esta la residencia de Ricardo Morales? Sí, señor, dije, ese es mi padre. Me estudió el rostro un segundo. Luego asintió. Mi nombre es Roberto Herrera, dijo. Serví con su padre hace muchos años. Eso me sorprendió. Papá nunca había mencionado haber servido con un general. ¿Estaría bien si pasara?, preguntó. Algo en la forma en que lo dijo sonó menos como una petición y más como algo importante. Así que me hice a un lado. Por supuesto, señor. Entró lentamente y fue entonces cuando todo cambió, porque en el momento en que el general Herrera pisó la sala de estar, sus ojos se posaron en la fotografía. Dejó de caminar por completo. Vi cómo el color se drenaba de su rostro. Por un largo rato, no dijo una palabra. Solo miró la foto de mi padre y esos marines en el desierto. Luego, su mano se aferró al respaldo de la silla a su lado y susurró algo para sí mismo. Algo que apenas capté. Dios mío. Finalmente, se volvió hacia mí. Su voz era más baja ahora, casi incierta. ¿Lo llamas, papá? Yo asentí de nuevo. Sí, señor. Volvió a mirar la fotografía. Y cuando habló a continuación, las palabras me revolvieron el estómago. Hijo, dijo lentamente. Según cada registro militar en Washington, ese hombre debería haber muerto hace 20 años. Las palabras se quedaron en el aire como el eco de un disparo. Ese hombre debería haber muerto hace 20 años. Por un momento, no supe qué decir. Solo miré al general Herrera. Luego miré de nuevo la fotografía en la pared. Mi padre de pie en camuflaje desértico junto a un grupo de marines. La misma foto que había visto todos los días de mi vida. ¿Cómo puede ser eso?, pregunté finalmente. El general no respondió de inmediato. Se puso de pie lentamente y caminó más cerca de la fotografía, estudiándola de nuevo, como alguien tratando de confirmar algo imposible. Es él, murmuró. ¿Sin duda? Se volvió hacia mí. Dijiste que tu padre está fuera ahora. Sí, señor. Está terminando su ruta vespertina de autobús. El general asintió lentamente. Ricardo siempre terminaba el trabajo, dijo en voz baja. La forma en que dijo el nombre de mi padre hizo que sonara como si estuviera recordando a alguien que había estado ausente por mucho tiempo. Le serví una taza de café, sobre todo porque necesitaba algo que hacer con mis manos. El reloj de la cocina hacía tic-tac fuerte en la pared. Ninguno de los dos habló durante 1 minuto o 2. Finalmente, dije la pregunta que se había estado formando en mi mente. ¿Conocías a mi padre y a los marines? El general Herrera exhaló profundamente. Sí, dijo. Muy bien. Tomó un sorbo de café. Luego miró alrededor de la casa, el sofá gastado, la alfombra vieja, el pequeño televisor sobre la mesa de la esquina. Era un hogar estadounidense normal. Sencillo, cómodo, el tipo de lugar que esperarías que viviera un conductor de autobús jubilado. Extraño, dijo en voz baja. ¿Qué es?, pregunté. Que un hombre como Ricardo Morales termine viviendo aquí. Sentí un ligero nudo en el pecho. ¿Qué se supone que significa eso? El general se reclinó. Por primera vez desde que llegó, pareció relajarse un poco, aunque sus ojos seguían agudos. Tu padre no fue solo un marine, dijo.
Fue uno de los mejores oficiales de reconocimiento que he visto. Esa sola frase se sintió como si perteneciera a la vida de otra persona, no a la mía. Mi papá, dije. Conducía un autobús escolar. El general esbozó una leve sonrisa. Hijo, la vida tiene una forma graciosa de cambiar de dirección. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Allá por 1991, durante la Guerra del Golfo, tu padre comandaba un pequeño equipo de reconocimiento adjunto a mi batallón. Escuché atentamente. Nunca había oído a mi padre hablar de nada de esto. Los equipos de reconocimiento operan por delante de la fuerza principal, explicó el general. Se mueven en silencio, observan las posiciones enemigas, informan. Trabajo peligroso, a menudo realizado muy detrás de las líneas. Tu padre tenía reputación, continuó Herrera. Frío bajo presión, inteligente, nunca imprudente. Hizo una pausa. En el ejército, esa combinación es rara. Los ojos del general volvieron a la fotografía. Hubo una misión en particular, dijo, una que lo cambió todo. Afuera, el viento volvió a susurrar entre las hojas. La casa se sentía muy quieta. ¿Qué pasó? Pregunté. El general vaciló. Era la primera vez que parecía inseguro de contar la historia. Finalmente, dijo, un batallón de soldados estadounidenses quedó atrapado después de un contraataque iraquí inesperado. Estaban aislados. Sin línea de suministro, sin apoyo. Me miró fijamente. Unos 400 hombres. Se me apretó la garganta. Esa es mucha gente. Lo es, dijo. Sin ayuda, habrían sido aniquilados. Entonces, ¿qué tuvo que ver mi padre con eso? El general asintió levemente. Ricardo se ofreció como voluntario para liderar un equipo de reconocimiento a través de territorio enemigo para encontrar una ruta de extracción segura. Eso no sonaba como el hombre tranquilo que pasaba sus mañanas saludando a los niños de la escuela. Llevó a 5 hombres, continuó Herrera. Se movieron 30 millas a través del desierto hostil por la noche, sin vehículos. Intenté imaginarlo. Mi padre caminando por territorio enemigo en la oscuridad. Se sintió irreal. El equipo localizó una brecha en la línea defensiva iraquí. El general dijo que guiaron al batallón a través de ella antes del amanecer. 400 hombres salieron vivos. Me recliné en la silla, atónito. ¿Estás diciendo que mi papá los salvó? El general asintió lentamente. Sí. Luego su rostro se oscureció ligeramente. Pero la misión no terminó como debía. ¿Qué quieres decir? Herrera miró fijamente su taza de café. Cuando el equipo de Ricardo regresó a las líneas amigas, algo salió mal. ¿Qué tipo de mal? Un tiroteo. La palabra cayó pesadamente. 2 miembros de su equipo murieron. Y el informe oficial culpó a Ricardo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? El general me miró de nuevo. Porque alguien necesitaba asumir la culpa. Esas palabras me revolvieron el estómago. Eso no tiene sentido. La guerra rara vez lo tiene, dijo en voz baja. La investigación concluyó que el capitán Ricardo Morales había desobedecido órdenes. El título sonó extraño saliendo de alguien que hablaba de mi padre. Capitán, debido a ese informe, continuó Herrera, su carrera militar terminó de la noche a la mañana. ¿Consejo de guerra?, pregunté. El general negó con la cabeza. Algo más silencioso. ¿Qué significa eso? Significa, dijo lentamente, que su expediente desapareció. Esa frase hizo que la habitación se sintiera más fría. Desapareció. Clasificado, sellado, enterrado bajo papeleo. Oficialmente, el capitán Ricardo Morales fue catalogado como muerto en acción durante la operación. Lo miré fijamente. Pero no lo estaba. No, dijo el general, sobrevivió. Entonces, ¿por qué dirían que murió? El general no respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar la fotografía, porque era más fácil que explicar lo que realmente sucedió. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, oí algo afuera.
El sonido de la grava crujiendo. Un sonido familiar. El motor de un autobús escolar amarillo. Papá. Me levanté y miré por la ventana. El autobús entró lentamente en el camino de entrada, como lo había hecho todas las tardes durante 20 años. Misma rutina, mismo conductor constante al volante, excepto que ahora todo se sentía diferente. Detrás de mí, el general Herrera se puso de pie. Oí el suave roce de su uniforme mientras se ajustaba el cuello. Miró hacia la puerta principal. Después de todos estos años, dijo en voz baja. Nunca pensé que lo volvería a ver. El motor del autobús se apagó. La puerta se abrió con su habitual siseo neumático. Papá bajó al camino de entrada. Cerró la puerta del autobús, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Desde la ventana, se veía exactamente igual que siempre. Chaqueta marrón, gorra vieja, bolsa de almuerzo en una mano. Pero ahora sabía algo que no había sabido una hora antes. El conductor tranquilo que caminaba por nuestro camino de entrada fue una vez un hombre que el ejército creía muerto. Papá abrió la puerta principal y entró. Me vio primero, luego sus ojos se movieron hacia el hombre que estaba en la sala. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre congelarse. Los dos hombres se miraron fijamente. 20 años de historia suspendidos silenciosamente entre ellos. Finalmente, papá habló, su voz tranquila pero cautelosa. Roberto Herrera, dijo. Te tomó tiempo encontrarme. La respuesta del general fue casi un susurro. Ricardo, dijo. Tenemos que hablar. Papá dejó su bolsa de almuerzo en el mostrador de la cocina con el mismo cuidado que usaba para todo lo demás en la vida. Sin movimientos bruscos, sin alzar la voz. Si un extraño hubiera entrado en ese momento, podría haber pensado que no estaba pasando nada inusual. Dos hombres mayores parados en una modesta sala de estar mirándose a través de una vida. Pero yo sabía la verdad. Había rigidez en los hombros de mi padre que nunca antes había visto. Y había algo en la expresión del general Herrera que se parecía mucho al arrepentimiento. Papá se quitó la gorra y la colocó junto a la bolsa de almuerzo. Luego me miró. ¿Pusiste café?, preguntó. Era una pregunta tan normal que por medio segundo casi me reí. Sí, dije. Queda un poco. Asintió una vez. Luego se volvió hacia el general. Será mejor que te sientes, Roberto, dijo. Te ves más viejo de lo que te recuerdo. El general esbozó una sonrisa cansada. Tú también, dijo. Papá se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina como si fuera otra noche cualquiera. La luz de octubre se inclinaba a través de las cortinas, capturando el vapor de su taza. Abarcó la taza con ambas manos antes de dar un sorbo. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, dije lo que me había estado ardiendo en la mente desde que llegó Herrera. Papá, es verdad. Me miró con atención. ¿Qué parte? ¿Que fuiste capitán de los marines? ¿Que dijeron que moriste? ¿Que algo pasó allí y tu expediente fue enterrado? Estuvo callado un largo rato. Luego exhaló por la nariz y miró hacia la mesa. Supongo que si Roberto está aquí, no tiene mucho sentido seguir fingiendo. El general se inclinó ligeramente hacia adelante. Ricardo, él merece saberlo. Papá le dedicó una mirada plana. ¿Crees que no lo sé? Luego se volvió hacia mí. Sí, dijo. Fui oficial de los marines. Incluso escucharlo decir eso se sintió extraño. Era como escuchar a tu pastor admitir que solía ser boxeador. Serví con una unidad de reconocimiento durante la tormenta del desierto. Capitán en ese momento, antes de eso. Años de entrenamiento, ejercicios de campo. Suficiente arena y polvo para 3 vidas. Lo dijo con sencillez, sin orgullo. No te lo dije porque no quería que esa parte de mi vida se convirtiera en el centro de esta familia. Saqué la silla frente a él y me senté. ¿Entonces qué pasó? Papá miró fijamente su café. Una mala misión, dijo. El general Herrera se removió. Fue más que eso.
Los ojos de papá se levantaron hacia los suyos. Sé exactamente lo que fue. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces papá comenzó. Estábamos adjuntos al batallón de Robert. Reconocimiento significa que te mueves por delante de todos los demás. Ves lo que ellos aún no pueden ver. A veces vuelves, a veces no. Dio otro sorbo y luego dejó la taza. La misión de la que habló Robert, la de encontrar una ruta de escape para esos hombres atrapados. Esa parte es cierta. Los sacamos. No porque yo fuera un héroe, sino porque los hombres conmigo eran buenos en su trabajo. Lo dijo de la manera en que los hombres decentes a menudo lo hacen, apartando el crédito de sí mismos. Éramos 6. Nos movimos de noche, nos mantuvimos bajos, evitamos las radios a menos que fuera necesario. Encontramos una ruta a través de un punto débil en la línea enemiga. Miró sus manos. Marcamos el camino, lo enviamos de vuelta y guiamos al batallón a través antes del amanecer. 400 hombres salieron vivos. Aterricé suavemente, pero cambiaron la forma de la habitación. Intenté imaginarlo haciendo eso. Mi padre, que ayudaba a las ancianas a cargar la compra en sus coches y recordaba el cumpleaños de cada niño en su ruta, y luego pregunté, su mandíbula se tensó. Dijeron que teníamos que mantener la posición hasta que llegara el transporte. Hizo una pausa. Esa orden cambió. El general Herrera bajó la mirada. Él ya sabía esta parte. Papá continuó. Un coronel, uno de los planificadores adjuntos al mando, envió una directiva revisada. Se nos ordenó empujar más al este y confirmar una posición de artillería sospechada. ¿Era una orden real? Pregunté. Papá esbozó una sonrisa sin humor. Eso depende de a quién le preguntes. Explicó que el mensaje llegó rápido y tarde sin la cadena de confirmación normal en la que confiaba. Pero en la guerra, los retrasos también matan gente. Si la posición de artillería era real, las tropas estadounidenses aún estaban en peligro. ¿Entonces la seguiste?, dije. Lo hice, dijo sin pedir disculpas. Salimos antes del amanecer y caímos en una emboscada. El viento golpeó una rama suelta contra el costado de la casa. No había ninguna batería de artillería, dijo. Ningún objetivo claro, solo inteligencia errónea, mal momento y fuego enemigo viniendo de más direcciones de las que debería haber. Tragó saliva una vez. Nos golpearon fuerte. El general habló en voz baja. Ricardo perdió a 2 hombres. Papá no lo miró. Recuerdo a cada uno de ellos. Nombró sus nombres lentamente, como si pusiera piedras en fila. Danny Ruiz, Caleb Turner. Dejó que los nombres colgaran en la habitación. Ruiz tenía 23 años. Turner tenía una bebé en casa que aún no conocía. No supe qué decir. Hay momentos en los que las palabras se sienten baratas, y ese fue uno de ellos. Los ojos de papá permanecieron fijos en la mesa. Luchamos para salir con el resto. Regresamos magullados, exhaustos, medio ciegos de arena y humo. Supuse que habría preguntas. Esperaba una investigación. Me miró. No esperaba que decidieran la respuesta antes de hacer las preguntas. Ahora sentía que la ira subía en mí, caliente y limpia. ¿Te culparon? Sí. ¿Por qué? Por desobedecer órdenes, actuar sin autorización, comprometer la misión. ¿Pero tenías órdenes? ¿Tenía un mensaje? Dijo que eso no siempre es lo mismo. El general Herrera finalmente habló. Ricardo expresó sus preocupaciones de inmediato. Dijo que la cadena de mando parecía incorrecta, pero para entonces el mando ya se estaba protegiendo. Papá asintió brevemente. Había un coronel involucrado. Buena familia, expediente impecable, amigos en todas las oficinas correctas. Le faltaba una promoción para ser general. Una operación fallida ligada a su planificación lo habría acabado. Así que te sacrificaron, dije. Papá me miró fijamente. Sacrificaron la verdad. Eso fue de alguna manera peor. Me aparté de la mesa y me puse de pie, demasiado inquieto para quedarme sentado.
¿Simplemente los dejaste hacerlo? En el instante en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí del tono. Papá no parpadeó. Sí, dijo. Eso solo me enfadó más. ¿Cómo pudiste dejarlos decir que estabas muerto? ¿Cómo pudiste volver a casa y actuar como si nada de eso hubiera pasado? Su rostro se suavizó, pero solo un poco. Porque estaba cansado, dijo. Porque tu madre estaba embarazada. Porque 2 hombres habían muerto y yo era quien tenía que escribir cartas a sus familias. Porque ya había visto lo que hacen las instituciones cuando deciden que una historia importa más que la verdad. Se reclinó en su silla. Y porque a veces sobrevivir es la única lucha que te queda. Eso me cayó. El reloj de la cocina hizo tic-tac. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y luego se detuvo. Después de un rato, papá continuó. Me ofrecieron una salida silenciosa. Sin prisión, sin consejo de guerra público, sin periódicos, solo papeles firmados en cuartos traseros, expedientes sellados y un nuevo comienzo en otro lugar. ¿Lo tomaste?, pregunté. Asintió. Tomé a tu madre y nos mudamos. Vinimos aquí, encontramos una casita. Me saqué la licencia, aprendí las rutas, empecé a conducir un autobús escolar. La primera mañana, recogí a una niña pequeña con 2 dientes frontales faltantes y una lonchera más grande que su cabeza. Recuerdo haber pensado, quizás esto es suficiente. Su voz había cambiado para entonces, no quebrada, solo cansada de una manera antigua y profunda. ¿Suficiente para qué?, pregunté. Para una vida, dijo. El general Herrera habló de nuevo con cautela. Ricardo, no vine aquí a reabrir heridas por el simple hecho de hacerlo. Papá lo miró. Entonces, ¿por qué estás aquí? El general metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de uniforme y sacó un grueso sobremanila. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Porque por primera vez en 20 años, dijo, tengo pruebas de que la orden fue falsificada. El rostro de papá no cambió mucho, pero vi sus dedos apretarse alrededor de la taza de café. El general deslizó el sobre hacia él. El coronel que te tendió la trampa dejó un rastro. Estaba enterrado, pero no lo suficientemente bien. Un abogado del Estado encontró discrepancias durante una revisión de registros. Marcas de tiempo incorrectas, enrutamiento alterado, confirmaciones faltantes. Miré fijamente el sobre como si fuera a quemar la mesa. Entonces, ¿eso es todo? Se le puede exponer. El general Herrera me miró. ¿Puede? Luego miró a mi padre. Pero si hacemos esto, toda la conspiración saldrá a la luz. Papá puso una mano sobre el sobre, pero no lo abrió. Enterré esa vida por una razón, dijo. Y vine a desenterrarla por una, respondió Herrera. Papá no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, un conductor de autobús escolar en una modesta cocina con 20 años de silencio bajo una mano y la verdad bajo la otra. Luego me miró y con una voz tan baja que casi no la oí, dijo, puede que no te guste lo que viene ahora. El sobre se quedó sobre la mesa de la cocina como algo vivo. Por un largo momento, nadie lo tocó. Papá mantuvo la mano ligeramente apoyada sobre él, casi como alguien que apoya la mano sobre una vieja cicatriz, consciente de ella, pero no listo para presionarla demasiado fuerte. El general Herrera esperó en silencio. Yo me quedé cerca del mostrador, con los brazos cruzados, observándolos a ambos. Finalmente, papá deslizó el sobre de vuelta sobre la mesa. No voy a abrir eso, dijo. El general no pareció sorprendido. Suponía que podrías decir eso. Papá se echó hacia atrás en su silla y miró hacia la ventana donde el autobús escolar estaba estacionado en el camino de entrada. ¿Recuerdas algo de mí, Roberto?, dijo con calma. No busco problemas. El general asintió lentamente. ¿Lo recuerdo? Entonces recuerda algo más, añadió papá. Una vez que tomo una decisión, no la reviso. Herrera suspiró suavemente. Ricardo, esto no es solo por ti. Papá giró la cabeza ligeramente. ¿Nunca lo fue? El general se inclinó hacia adelante. Ese coronel Arturo Calvel está a punto de jubilarse.
40 años de servicio, condecoraciones, discursos, un historial impecable. Papá no respondió. Pero ese historial se construyó sobre una mentira, continuó Herrera. Tu mentira. Sentí que la ira volvía a subir en mi pecho. Así que él puede irse limpio, dije. Papá me miró. Siéntate, dijo suavemente. ¿Lo hice? ¿Estás enojado, hijo? Sí, admití. Asintió. Es natural. ¿Pero tú no estás enojado?, preguntó. Papá lo pensó. Oh, lo estaba, dijo en voz baja. Cuando sucedió por primera vez, se echó hacia atrás y se frotó las manos lentamente como si estuviera recordando un largo invierno. Por un tiempo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el desierto de nuevo. Veía a Ruiz y Turner tirados allí. Oía la radio crujir con esa orden que nunca debió haber existido. Hizo una pausa. Quería que alguien pagara. ¿Qué cambió?, pregunté. Naciste, dijo simplemente. Esa respuesta me detuvo. Papá miró al general. Cuando sostuve a mi hijo por primera vez, me di cuenta de algo. ¿Qué es?, preguntó Herrera. Que la venganza es una carga pesada para llevar a una nueva vida. Se encogió de hombros levemente. Así que la dejé. El general lo estudió con atención. La dejaste, dijo, pero nunca desapareció. Papá no discutió. La verdad estaba sentada justo allí en la mesa. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en el sobre?, pregunté. El general Herrera respondió. ¿Evidencia? ¿Qué tipo? El personal del coronel alteró el registro de comunicaciones esa noche. El enrutamiento de la orden original se cambió después de que tu equipo regresara. Tocó el sobre. Las marcas de tiempo reales están dentro. Sentí mi pulso acelerarse. Eso demuestra que papá no desobedeció órdenes. Sí. Y demuestra que el coronel lo sabía. Sí. Miré a mi padre. Entonces, ¿por qué no querrías eso afuera? Papá me miró con calma. Porque hay un costo. ¿Qué costo? El ejército no quiere desenterrar viejos errores, dijo. Especialmente cuando involucran a oficiales superiores. Herrera asintió. Tiene razón. Papá continuó. Si esta investigación comienza, no solo cuestionarán a Calvel. Cuestionarán a todos los involucrados. Señaló suavemente hacia sí mismo. Lo que significa que también me cuestionarán a mí. Eso es bueno, dije. Serás exonerado. Papá negó con la cabeza. No es tan simple. Cruzó las manos. Hay hombres todavía en servicio que eran oficiales subalternos en ese entonces. Buenos hombres. Siguieron órdenes, firmaron informes, hicieron lo que el sistema esperaba. Miró el sobre de nuevo. Si esto sale a la luz, algunos de ellos podrían perder sus carreras. Ese pensamiento no se me había ocurrido. El general Herrera habló. Ricardo, esos hombres también merecen la verdad. Papá consideró eso. Quizás. Luego me miró. Pero aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Qué tipo de justicia estás buscando? Abrí la boca, pero dudé. Papá continuó. ¿Justicia que arregla el pasado o justicia que destruye el presente? Ninguna de las opciones se sentía fácil. El reloj de la cocina hizo tic-tac de nuevo. Finalmente, el general habló. No vine aquí esperando que decidieras esta noche. Papá asintió. Bien, porque ya lo he hecho. Empujó el sobre de vuelta hacia Herrera. Llévalo. El general frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás dispuesto a dejar que Calvel se jubile con su reputación intacta? Papá se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miró el autobús escolar estacionado tranquilamente en el camino de entrada. ¿Ves ese autobús?, preguntó. El general se giró ligeramente. Sí.
He conducido esa ruta durante 20 años, dijo papá. 3 generaciones de niños, sonrió débilmente. Algunos de los padres ahora viajaban en mi autobús cuando eran pequeños. Nos miró a los dos. He ayudado a los niños de primer grado perdidos a encontrar sus mochilas, me he sentado con niños que lloraban porque sus padres se estaban divorciando. Esperé minutos extra en las mañanas nevadas para que nadie tuviera que caminar demasiado lejos. Su voz se suavizó. Esa vida significa algo para mí. Pude ver que la rutina tranquila, el propósito silencioso. Continuó papá. Si reabrir este caso significa arrastrar esa vida a las salas de los tribunales y a los titulares, entonces no. No me interesa. El general Herrera se frotó la mandíbula lentamente. Temía que pudieras decir eso. Sentí que un nudo de frustración se apretaba en mi pecho. Eso es todo, dije. Ese hombre se sale con la suya. Papá me miró con atención. Hijo, la vida no siempre se trata de vengarse, pero debería ser sobre la verdad. Sí, estuvo de acuerdo papá. Pero a veces la verdad toma su propio camino. El general Herrera se puso de pie. Bueno, dijo en voz baja. Te guste o no, la verdad ya se está moviendo. Los ojos de papá se entrecerraron ligeramente. ¿Qué quieres decir? El general vaciló. Porque una vez que encontré la evidencia, no pude guardármela. La habitación se quedó quieta. Iniciaste algo, dijo papá. ¿Lo hice? ¿Hasta dónde ha llegado? Herrera exhaló lentamente. Lo suficiente como para que el Departamento de Defensa haya abierto una revisión discreta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una revisión? Sí. Papá lo miró durante varios segundos. Deberías habérmelo dicho antes de venir. Quería hacerlo, dijo Herrera, pero también quería verte primero. Porque si esto se hace público, tu vida cambiará, te guste o no. Papá permaneció en silencio. El viento de afuera se levantó, haciendo vibrar de nuevo la rama suelta contra el revestimiento. Después de un largo momento, papá habló. Siempre fuiste terco, Roberto. El general sonrió débilmente. Y tú siempre fuiste el mejor hombre con el que serví. Papá no respondió a eso. En cambio, caminó de regreso a la mesa y tomó el sobre. Por un momento, lo sostuvo en ambas manos. Luego, lo abrió. Sacó la primera hoja de papel y leyó en voz baja. Observé su rostro. Al principio, nada cambió. Luego, lentamente, algo cambió. No ira, algo más profundo, reconocimiento. Finalmente, colocó los papeles de nuevo dentro del sobre. Bueno, dijo en voz baja. Parece que el pasado finalmente nos alcanzó. Me miró. Querías respuestas, dijo. Estás a punto de obtener más de lo que esperabas. Papá no dijo mucho después de abrir el sobre. Simplemente se quedó allí en la cocina por un rato, los papeles reposando sueltos en sus manos, la luz de la tarde estirándose sobre la mesa. Finalmente, dobló los documentos de nuevo en el sobre y lo dejó. Parece real, dijo en voz baja. El general Herrera asintió. Lo es. Papá exhaló lentamente y caminó hacia el fregadero. Enjuagó su taza de café a pesar de que todavía quedaba un poco dentro. Esa era otra cosa sobre mi padre. Cuando algo le pesaba en la mente, limpiaba cosas. El fregadero, el mostrador, el autobús, cualquier cosa que diera a su mano algo que hacer. Me apoyé en el marco de la puerta. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Papá secó la taza con un paño de cocina antes de responder. Ahora, dijo. Ahora nos vamos a dormir. Mañana por la mañana, conduzco el autobús. Lo miré fijamente. ¿Eso es todo? Se dio la vuelta y me miró, tranquilo como siempre. Es suficiente por esta noche. Pero no fue suficiente para mí. La verdad había abierto algo dentro de mi pecho, y no podía fingir que no había sucedido. ¿De verdad vas a ignorar esto?, dije, señalando el sobre. Papá regresó a la mesa y se sentó. Tengo la intención de pensar en ello.
El general Herrera se removió en su silla. No tendrás mucho tiempo, dijo. Papá levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? La Junta de Revisión se reúne en Washington la próxima semana. Papá frunció ligeramente el ceño. ¿Tan pronto? Sí. El general juntó las manos. Una vez que verifiquen los registros de comunicación, reabrirán el informe de la misión y Calvel. Papá, preguntó. Se le cuestionará. Papá se echó hacia atrás. Ese hombre ha estado viviendo cómodamente durante 20 años. ¿Qué es exactamente por lo que la verdad importa ahora?, respondió Herrera. Papá no discutió. Pero podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Después de un rato, el general se puso de pie. Debo regresar al hotel, dijo. Papá asintió educadamente. Yo lo acompaño a la puerta. Los dos hombres salieron al porche delantero juntos. Me quedé dentro, pero miré por la ventana. El sol de la tarde se había puesto, pintando el cielo de naranja sobre las hileras de casas en nuestra calle. El general Herrera estaba junto al sedán negro, su gorra metida bajo un brazo. Papá escuchó mientras él hablaba. No podía oír lo que decían, pero podía notar que era serio. En un momento dado, el general puso una mano sobre el hombro de mi padre. Papá no se movió. Finalmente, se dieron la mano. El general se subió al coche y se fue, la grava crujiendo bajo los neumáticos hasta que el sonido se desvaneció por la carretera. Papá permaneció en el porche varios minutos después de eso. Cuando volvió a entrar, la casa se sintió más silenciosa que antes. Cerró la puerta suavemente y entró en la sala de estar. Sus ojos se dirigieron directamente a la fotografía. La de él y los marines en el desierto. Se quedó allí mucho tiempo. Nunca me dijiste nada de eso, dije. No se dio la vuelta. No quería. ¿Por qué? Porque esa vida había terminado, finalmente me miró. Y no quería que te persiguiera. Entendí esa parte, pero algo todavía me picaba. Papá, esos hombres que mencionaste, Ruiz y Turner. Asintió. Murieron por esa orden falsa. Sí. Y el hombre responsable simplemente siguió con su carrera. Papá no respondió. Me acerqué. ¿No te molesta eso? Su expresión se suavizó, pero no cambió mucho. Lo hizo una vez. ¿Y ahora? Ahora me concentro en los hombres que vivieron. Esa respuesta fue tan simple que casi dolió. ¿Pero no quieres que tu nombre quede limpio? Lo pensó. He tenido una buena vida. Eso no es lo que pregunté. Esbozó una sonrisa débil. Eres terco. Estás evitando la pregunta. Se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que me sentara frente a él. Escucha, dijo. La justicia no siempre es lo que la gente cree. Crucé los brazos. Explícate. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si la verdad sale a la luz ahora, la reputación de Calvel colapsa. El ejército admite un encubrimiento. Los reporteros empiezan a investigar archivos antiguos. Los abogados se involucran. Hizo una pausa. Y de repente, la historia deja de ser sobre los hombres que salvamos. ¿Sobre qué se convierte?, pregunté. En escándalo. No lo había pensado de esa manera. Papá continuó. El batallón que sacamos de allí, 400 soldados, la mayoría siguió viviendo vidas plenas. Hizo un gesto hacia la fotografía. Esa es la historia que quiero que se recuerde. No la política, no la culpa, solo las vidas que se salvaron. Me quedé callado, dejando que eso se asentara. Pero algo dentro de mí todavía se resistía. Quizás la verdad merece ser contada de todos modos, dije. Papá asintió lentamente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, el autobús escolar estaba donde lo había aparcado antes. La luz moribunda brillaba sobre la pintura amarilla. He pasado 20 años conduciendo ese autobús, dijo. Cada mañana esos niños suben a bordo, confiando en que los llevaré a donde necesitan ir.
Se volvió hacia nosotros. Ese es el trabajo que me importa ahora. Lo observé con atención. ¿Temes que esta investigación se lleve eso? No respondió directamente, pero supe que estaba cerca de la verdad. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces papá hizo algo inesperado. Cogió el sobre. Mañana, dijo. Llamaré a la junta de revisión. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Tú lo harás? Sí. ¿Qué cambió? Me miró. ¿Tú lo hiciste? ¿Yo? ¿Hiciste la pregunta correcta? ¿Qué pregunta? Esbozó una pequeña sonrisa. Si la verdad merece ser contada. Tocó el sobre suavemente. Y la respuesta es sí. Por primera vez desde que el general Herrera había llegado, vi algo nuevo en los ojos de mi padre. No ira, no arrepentimiento, determinación. Parece que tenemos trabajo que hacer, dijo. Y por primera vez en 20 años, el conductor de autobús tranquilo estaba volviendo a una lucha que pensaba haber dejado atrás. Las siguientes semanas pasaron lentamente, pero el peso de ellas era diferente. No pesadas de la forma antigua, sino pesadas como se siente una tormenta cuando puedes verla formándose en el horizonte. Papá todavía conducía el autobús escolar cada mañana. Nada cambió en eso. A las 6:15, Sarpie, se mantendría el apodo por cariño, salió por la puerta principal con su termo. La misma chaqueta, la misma gorra, la misma rutina tranquila. Pero ahora sabía lo que llevaba bajo esa superficie tranquila. Y aparentemente, Washington también. 3 días después de que papá llamara a la Junta de Revisión, llegó una carta. Papel oficial del Departamento de Defensa. Dentro había una solicitud formal. Se pedía al capitán Ricardo Morales que compareciera ante un panel de revisión militar con respecto al informe de la misión de la Operación Escudo del Desierto. Observé a papá leerla en la mesa de la cocina. No parecía sorprendido. Solo reflexivo. Bueno, dijo finalmente. Parece que van en serio. ¿De verdad vas a ir?, pregunté. Dobló la carta cuidadosamente. Sí. ¿Por qué? Dio la misma respuesta simple que había dado antes. Porque la verdad merece su día. La audiencia estaba programada para el mes siguiente en Washington, D.C. Hasta entonces, la Junta de Revisión comenzó a recopilar testimonios. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Los hombres de la antigua unidad de papá comenzaron a llamar. Al principio, fue solo uno. Una voz al teléfono que papá no había escuchado en décadas. Estaba sentado en la sala cuando llegó la llamada. Papá contestó el teléfono. Ricardo Morales. Hubo una pausa. Luego el rostro de papá cambió. Vaya, qué demonios, dijo en voz baja. Sargento Collins. Se echó hacia atrás en la silla y escuchó. Sí, oí. Otra pausa. Luego, papá me echó un vistazo. Por supuesto que lo recuerdo, dijo. Todavía me debes $20 de aquella partida de póker. Pude oír risas al otro lado de la línea. Cuando terminó la llamada, papá se quedó en silencio por un momento. ¿Qué dijo?, pregunté. Se enteró de la revisión, respondió papá. ¿Y quiere testificar? Esa fue la primera de muchas llamadas. Durante la semana siguiente, más veteranos se pusieron en contacto. Hombres que habían servido en el batallón que papá ayudó a salvar. Algunos se habían mudado al otro lado del país. Algunos se habían jubilado. Algunos habían construido vidas enteras desde la guerra, pero todos recordaban esa noche. Una tarde, papá puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. La voz al otro lado era mayor, áspera. Aquí el teniente Marco Daniels. Papá sonrió levemente. Marco, lo lograste. Gracias a ti, respondió Daniels. Podía escuchar la emoción en la voz del hombre. Ricardo. Cuando supimos que finalmente reabrían el caso. Hizo una pausa. Le dije a mi esposa que había estado esperando 30 años esa llamada.
Papá se removió en su silla. No me debes nada, dijo. Ahí es donde te equivocas, respondió Daniels. Sacaste a 400 hombres de una trampa mortal. Otra voz se unió brevemente a la llamada. La esposa de Daniels. Dile gracias, dijo ella. Papá no supo qué decir a eso. Solo asintió lentamente, aunque ella no pudiera verlo. Después de que terminó la llamada, se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo. No esperaba esto, dijo. ¿El qué? Que la gente recordara. La noticia se difundió silenciosamente entre los veteranos. En 2 semanas, la Junta de Revisión había recibido declaraciones juradas de más de 30 soldados, cada uno contando la misma historia: el capitán Ricardo Morales no causó el desastre. ¿Los salvó? El general Herrera nos visitó una noche. Esta vez parecía menos tenso. Se están tomando en serio los testimonios, dijo. Eso es bueno, respondió papá. Herrera se inclinó hacia adelante. Debes saber algo más. ¿Qué? Los ojos de papá se entrecerraron ligeramente. El coronel. Calvel. Sí. ¿Qué hay de él? Ha sido notificado. La habitación se quedó en silencio y pregunté, ¿negó todo? Papá no pareció sorprendido. Eso suena a Arturo, continuó Herrera. Pero la evidencia es más sólida de lo que esperaba. ¿Qué tipo de evidencia?, pregunté. El general abrió una carpeta. Un técnico de comunicaciones antiguo se presentó. Papá levantó una ceja. ¿Quién? El suboficial Luis. Papá parpadeó. ¿Luis? ¿Lo recuerdas? Papá asintió lentamente. El chico que manejaba el equipo de señales. ¿Exacto? Herrera sonrió débilmente. Bueno, ese chico es ahora un ingeniero de telecomunicaciones retirado. Y guardó copias. Papá se inclinó hacia adelante. ¿Copias de qué? Los registros de transmisión originales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Registros que prueban que el personal del coronel alteró la orden después de que tu equipo regresara. Papá se reclinó tranquilamente. Por primera vez desde que comenzó este proceso, vi algo parpadear en su rostro. No ira, no satisfacción. Algo como un cierre comenzando a formarse. ¿Cuándo es la audiencia?, preguntó. 3 semanas, respondió Herrera. Papá asintió una vez. Entonces será mejor que estemos listos. Las semanas pasaron rápido después de eso. Viajé con papá a Washington. Fue la primera vez que lo vi nervioso. No exteriormente, sino pequeñas cosas lo delataban. La forma en que se alisó la chaqueta 3 veces antes de salir del hotel, la forma en que revisó la carpeta de documentos una y otra vez. La audiencia tuvo lugar en un tranquilo edificio gubernamental cerca del Pentágono. Sin cámaras, sin reporteros, solo una larga mesa, varios oficiales y el peso de 30 años de silencio. Cuando papá entró en esa sala, los oficiales se pusieron de pie, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo reconocieron. El general Herrera estaba sentado al final. Le dedicó un pequeño asentimiento. Papá le devolvió el gesto. Luego tomó asiento. El oficial superior carraspeó. Capitán Morales, dijo. Ha pasado mucho tiempo. Papá respondió con calma. Sí, señor. Agradecemos su disposición a revisar este asunto. Papá cruzó las manos. La verdad merece ser revisada. La audiencia duró horas. Los testigos hablaron. Se revisaron documentos. Se presentaron los registros de comunicación. Cuando terminó, la sala se sintió diferente. Más tranquila, más pesada. El oficial superior finalmente habló. Basado en la evidencia presentada, la Junta encuentra que el capitán Ricardo Morales no desobedeció órdenes. Se me apretó el pecho. Papá no se movió. La Junta además encuentra que el informe de la misión fue alterado después de la operación. Hizo una pausa.
La responsabilidad de esa alteración recae en el coronel Arturo Calvel. Silencio llenó la sala. 30 años de silencio finalmente rotos. El oficial cerró la carpeta frente a él. Capitán Morales, dijo. Su expediente será corregido de inmediato. Papá asintió lentamente. Gracias, señor. Pero el oficial no había terminado. Hay un asunto más. Papá levantó la vista. Debido a sus acciones durante esa operación, la Junta recomendará que se le otorgue la Estrella de Plata. Por un momento, papá solo lo miró. Luego sacudió la cabeza levemente. Eso no será necesario. El oficial sonrió levemente. Me temo que esa decisión ya no es suya. Y por primera vez en 30 años, la justicia finalmente había alcanzado a la verdad. La ceremonia tuvo lugar 3 meses después. No fue el tipo de evento militar ruidoso que a veces se ve en televisión. Sin un gran escenario, sin cámaras de televisión, solo una modesta sala en una base cercana, filas de sillas plegables y una reunión tranquila de soldados, veteranos y algunos civiles. Papá casi no fue. Incluso después de que la Junta de Revisión corrigiera su expediente, incluso después de que la recomendación de la Estrella de Plata se hiciera oficial, intentó rechazarla 2 veces. No hice nada especial, les dijo. Pero el ejército no aceptó esa respuesta. El general Herrera se lo explicó por teléfono una noche. Frankie, dijo, a veces la medalla no es solo para el hombre que se la ganó. Papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? También es para la verdad que fue enterrada. Eso pareció resolverlo. Así que condujimos hasta la base temprano esa mañana. Papá vestía un traje prestado. La única corbata que tenía era una vieja azul marino que mi madre le había dado años atrás. Cuando entramos en la sala, noté algo de inmediato. Muchos de los hombres allí lo estaban observando, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Algunos de ellos se pusieron de pie mientras él pasaba. Un veterano mayor caminó directamente y le estrechó la mano. Señor, dijo el hombre en voz baja. Papá se veía avergonzado. Por favor, no me llame así. Pero el respeto en la sala era inconfundible. El general Herrera ya estaba allí hablando con varios oficiales cerca del escenario. Cuando nos vio, sonrió y se acercó. Te ves bien arreglado, Frank, dijo. Papá miró la chaqueta del traje. Siento que llevo la ropa de otra persona. Eso es porque pasaste los últimos 20 años vestido como un conductor de autobús, respondió Herrera con una sonrisa. Papá se rió suavemente. Luego el general me miró. Debes estar orgulloso de tu padre. Asentí. Lo estoy. La ceremonia comenzó poco después. Un coronel se acercó al podio y habló sobre la guerra del Golfo, sobre el caos del combate y la valentía de los soldados que a menudo hacían su trabajo sin reconocimiento. Luego comenzó a contar la historia, no solo la versión oficial, sino la real. Habló de un equipo de reconocimiento que se había deslizado a través de las líneas enemigas para encontrar un camino seguro para un batallón atrapado, sobre las vidas que se habían salvado, sobre los años de silencio que siguieron, y finalmente dijo el nombre de mi padre, Capitán Ricardo Morales. Papá caminó hacia el frente de la sala lentamente, no rígido como un soldado en formación, sino simplemente como caminaba a todas partes, tranquilo, firme. El coronel le prendió el metal a la chaqueta. La estrella de plata brilló bajo las luces. Por un momento, la sala estuvo completamente en silencio. Luego comenzaron los aplausos. No ruidosos, sino largos. Papá se sintió incómodo allí de pie. Esperó a que la sala se calmara antes de hablar. Agradezco el honor, dijo. Su voz era tranquila, tal como siempre lo era. Pero me gustaría decir algo. El coronel se apartó. Papá miró a toda la sala. Reconoció algunas caras. Otros eran extraños. Hace 30 años, dijo, 6 hombres entraron juntos al desierto. Hizo una pausa. 4 de nosotros salimos. La sala volvió a quedar en silencio. 2 de esos hombres nunca tuvieron la oportunidad de envejecer, continuó. Danny Ruiz y Caleb Turner.
Dijo sus nombres lentamente. Llevé esos nombres conmigo todos los días después de eso. Miró la medalla. Si esto pertenece a alguien, les pertenece a ellos. Nadie habló. Papá miró de nuevo a la audiencia. También quiero decir algo más. Respiró hondo. Durante los últimos 20 años, he conducido un autobús escolar en un pueblo pequeño. Algunas risitas silenciosas recorrieron la sala. ¿Y puedo decirles algo sobre ese trabajo?, continuó. Es uno de los trabajos más importantes que he tenido. La audiencia escuchó atentamente. Cada mañana, esos niños suben a bordo, confiando en que alguien los llevará a salvo a donde necesitan ir. Esbozó una leve sonrisa. Esa responsabilidad significa más para mí que cualquier metal. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego los aplausos regresaron, aún más fuertes esta vez. Después de la ceremonia, la gente se acercó a hablar con él. Veteranos, oficiales, algunos de los soldados de ese batallón. Un hombre de unos 60 años le estrechó la mano a papá con ambas. Me salvaste la vida, dijo. Papá negó con la cabeza suavemente. Te salvaste a ti mismo, respondió. Pero el hombre no soltó su mano de inmediato. Aún así, dijo en voz baja. Gracias. Más tarde esa tarde, condujimos a casa. El sol estaba bajo en el cielo cuando llegamos al pueblo. Las calles se veían exactamente como siempre lo habían hecho. La misma tienda de comestibles, el mismo restaurante, la misma hilera de casas con banderas estadounidenses en sus porches. Papá se metió en el camino de entrada y apagó el motor. Por un momento, simplemente se quedó sentado allí. Luego sacó la medalla de su bolsillo y la miró. ¿Sabes algo?, dijo. ¿Qué?, pregunté. Creo que a tu madre le habría encantado esto. ¿Por qué? Porque ella siempre decía que yo tenía una manera de complicar las cosas sencillas. Sonreí. Eso suena a ella. Papá salió de la camioneta. Dentro de la casa, caminó directamente hacia la pared de la sala. La fotografía todavía estaba allí. La versión más joven de él de pie junto a esos marines en el desierto. La miró durante mucho tiempo. Luego colocó la medalla en el estante debajo del marco, no en el centro, sino a un lado, como si perteneciera allí, pero no necesitara ser el foco. A la mañana siguiente, sucedió algo que me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado mi padre y cuánto no. A las 6:15 en punto, recogió su termo, se puso la misma chaqueta vieja, la misma gorra, y salió al autobús escolar. Me quedé en la ventana observándolo como lo había hecho cuando era niño. Se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y se alejó. Sin discurso, sin celebración, solo la continuación silenciosa de una vida que había elegido hacía mucho tiempo. Más tarde esa tarde, cuando regresó a casa, le hice una pregunta. ¿Te sientes diferente ahora?, dije, ahora que todo está aclarado. Papá lo pensó. Luego sonrió. Un poco. ¿Cómo? Bueno, dijo. Es bueno saber que la verdad finalmente se puso al día. Hizo una pausa. Pero lo importante es lo que viene después. ¿Y eso qué es? Hizo un gesto hacia la ventana donde el camino vacío se extendía por el pueblo. Vivir la vida que construiste. Esa noche, nos sentamos en el porche juntos, viendo ponerse el sol. El cielo se puso del mismo naranja profundo que el día en que el general llegó por primera vez. Después de un rato, papá habló de nuevo. Sabes, dijo, mucha gente pasa su vida persiguiendo reconocimiento. Miró la calle tranquila. Pero la verdadera recompensa es saber que hiciste lo correcto incluso cuando nadie estaba mirando. Se volvió hacia mí. Y si esta historia significó algo para ti, tal vez signifique algo para alguien más también. Sonrió suavemente. Así que, si lo hizo, pásala. Compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio. Y si quieres escuchar más historias como esta, bueno, sabes dónde encontrarlas. Se reclinó en la silla, la brisa vespertina susurrando a través de los árboles alrededor del porche. Y por primera vez en 30 años, mi padre parecía completamente en paz.